vida, que con todo placer, con todo cariño, con toda gentileza presenta ante ustedes la comunidad cristiana de Martínez de la Torre. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de un tema muy importante, de un tema del cual podríamos decir se ha vuelto una epidemia social. Y es un tema muy triste del cual se tiene que hablar, y esto es el suicidio. ¿Por qué tanta gente toma esta decisión equivocada? ¿Por qué tanta gente se da por vencida fácilmente? ¿Por qué los jóvenes pierden la esperanza en el futuro? ¿Por qué se cae en esa gran tristeza que lleva a muchos al deseo de dejar de vivir? Y muchos no solamente lo han pensado, lo han deseado, sino que lo han ejecutado con nefastas consecuencias. Porque ha de saber usted que la muerte no es el fin del ser humano. Hay vida después de la vida. Y yo quisiera hablarle hoy acerca de un trastorno mental, de un problema mental, que es uno de los pasos que originan el que la gente llegue a tomar este fatídico paso que es el suicidio. Se llama la depresión, una epidemia moderna que cada día va acrecentando sus números, su porcentaje, y sobre todo vemos con tristeza que ya hay niños que necesitan ser tratados de depresión, jóvenes que caen fácilmente en la depresión y buscan salidas falsas tales como el alcohol, la droga, una vida sexual libertina, en fin, buscan tantos remedios para poder llenar ese vacío, esa desesperación, esa soledad, esa desesperanza, y tristemente se dan cuenta que no hay ninguna solución humanamente hablando. Bien, la depresión, le decía yo, es un problema que tiene que ver con la mente del hombre. Por eso las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente: renueva tu mente, escudriñando las Escrituras, para que conozcas la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. San Pablo decía: no te amoldes a este sistema mundano, no seas como él, sino renovaos vuestro entendimiento. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, en su vida, como su Salvador y como su Señor, hay un lavamiento. Por eso mucha gente les dice a los cristianos que les lavaron el coco. Y yo quiero decirle que no solamente nos lavan la cabeza, sino nos lavan el corazón y todo el cuerpo. Pero hay en especial una parte de nuestra vida que es la mente, que necesita un trabajo especial de renovación. Y ese trabajo se da cuando la persona empieza a estudiar de manera seria, profunda, real, cuando empieza a entender las Sagradas Escrituras, y entonces viene una reeducación a nuestra vida de parte de Dios. Pero, ¿cuáles son los síntomas de la depresión en una persona? Mire, llegan a nuestra mente sentimientos y pensamientos de inutilidad. Hay gente que, por ejemplo, en su trabajo los despiden, o llega el tiempo de la jubilación por la cuestión de los años que ha trabajado en la empresa. Y aunque esa persona no lo exprese, empieza a entrar a un momento de depresión porque cree que se va a volver inútil. Déjeme decirle lo siguiente, amigo. Cese en el trabajo no quiere decir un cese de actividad. Una jubilación que a usted le den no quiere decir un cese de actividad, sino un cambio de actividad. Ya no somos jóvenes, ya no tenemos la misma fuerza,
quizá la misma concentración que teníamos cuando empezamos a trabajar en nuestra empresa. Entonces, hay un sentimiento de inutilidad que asalta a la persona y que muchas veces ella se lo guarda y no lo comparte con nadie, y ese sentimiento empieza a crecer hasta que se vuelve un agobio en la vida de esa persona y empiezan a pasar por su mente pensamientos suicidas. Ahora, ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer para tener el sustento diario? ¿Qué va a pasar conmigo? A mi edad nadie me va a querer dar trabajo. Y muchas dudas y preguntas de este tipo nos asaltan. Otros más caen en depresión debido a la culpa, alguna mala decisión, alguna mala acción, y como usted y yo le llamamos normalmente a la culpa, el remordimiento de conciencia. Hay algunos que es tan grave, tan fuerte ese remordimiento, que los llevan a entrar a un estado depresivo. Otros más empiezan a vivir en una tristeza profunda, porque algo no salió bien, por un amor que se fue, por algún engaño, por alguna traición, por X o Z razones. La gente empieza a experimentar una tristeza profunda. También puede haber un sentimiento de desesperanza profundo en la vida de la persona. La desesperanza nos lleva a la desesperación. Dicen por allí que lo último que muere es la esperanza, pero vemos en muchas personas que hay una desesperanza aún antes de llegar al fin de sus días. Entonces, no sé si esta frase es tan realmente cierta en la vida de las personas que la pronuncian. Lo último que muere es la esperanza. Así debería ser. Así deberían pensar aquellos que atentan contra su vida, que lo último que muere es la esperanza. Y mire, amigo, le estoy hablando en términos psicológicos, a diferencia de una tristeza normal que todos podemos tener y quizás algún momento de depresión, de tristeza, de desesperanza, que también los cristianos, como seres humanos, pudiéramos padecer. Y pudiéramos estar así por un breve lapso de tiempo. Lo que no nos es permitido es vivir todos los días y cada hora de nuestra vida y cada minuto que pase en depresión. Ahora, ¿hay una tristeza normal? Pudiera ser la tristeza que vive una persona que está de duelo por la pérdida de un ser querido, pero hay gentes que han entrado en una depresión patológica, que es una tristeza sin razón aparente que la justifique. Siempre están tristes, se sienten víctimas de las circunstancias. Y usted les pregunta, ¿cómo están? Y ellos, en vez de dar una respuesta corta, bien o regular o mal, empiezan a soltar toda la historia de su vida y por qué están tristes y lo que la demás gente les ha hecho. En fin, viven en el pasado. Y además, esta depresión patológica es grave y persistente. He allí el problema. La persona que vive persistentemente en una depresión puede llegar a tomar ese último paso nefasto, que es el quitarse, el arrebatarse la vida. Esta depresión patológica o enfermedad depresiva presenta algunos síntomas. Por ejemplo, este tipo de personas pierden el sueño por preocupaciones, ya sea reales o ficticias. La mayoría de las veces son preocupaciones ficticias, porque alguien hizo por allí un estudio que el 98% de las cosas que usted teme, que usted imagina, nunca van a suceder. Entonces, imagínense, a veces estamos preocupados, ansiosos, desesperados, perturbados, sin poder dormir, pensando y preocupándonos en cosas que jamás sucederán.
Hay otros que tienen perturbaciones de la comida. Hay quienes dejan de comer. Y ahora conocemos estas famosas enfermedades de anorexia y bulimia. Esto pudiera ser una señal de una depresión patológica. Hay, especialmente las mujeres, las señoritas, siempre que se ven en el espejo se ven gordas y tienen su mente atrofiada de tal manera que ellas se visualizan gordas. Y para ellas es un espanto estar gordas, por lo tanto dejan de comer o comen y vomitan lo que han comido. Esto, padre de familia que me escucha, pudiera ser un síntoma de depresión patológica en la vida de su hijo. En otros casos está la pérdida de la iniciativa. Hay gente que pierden el deseo de todo. No les dan ganas de hacer nada, solo desean estar durmiendo, olvidarse del mundo y de los problemas que tiene el mundo, olvidarse de los problemas personales, y se levantan de dormir y comen, se dan atracones de comida. Hay otros que se autocastigan, otros más se abandonan a sí mismos, no se bañan, no se cambian de ropa, no se asean, descuidan su persona. Otros más entran en una inactividad, se dedican a ver televisión y a estar en un estado vegetativo. Y hay incluso personas que pierden la incapacidad del placer. En un mensaje reciente tuve la oportunidad de hablarle a usted acerca de que el hombre fue creado para tres cosas: el placer, el sustento y la protección. Y todos los miles de problemas que usted dice tener se circunscriben a estos tres: placer, sustento y protección. Analice por un momento el problema que usted tiene. Analice 2 o 3 problemas que usted dice tener. Hay gente que dice, tengo miles de problemas, pero no, realmente todos nuestros problemas se circunscriben a estas tres cosas: falta de placer, falta de sustento y falta de protección. La depresión es uno de los más frecuentes trastornos mentales. Oiga, la mente es poderosa. La Escritura nos enseña a cambiarla, a renovarla, a dejarnos reeducar por Dios, a creer en su palabra, en sus promesas. Porque mire, el poder de la mente es tanto que afecta a hombres y mujeres de cualquier edad y de cualquier estrato social, y especialmente en periodos de ciclos de vida como podrían ser la adolescencia. Usted se da cuenta que la adolescencia es uno de los periodos en la vida del ser humano más difíciles de tratar. No entendemos a nuestros hijos, jóvenes, adolescentes. Hay una rebeldía, se rebelan ante todo, piensan que ellos tienen al mundo en sus manos, piensan que ellos tienen la razón, que ellos saben todo. Para ellos sus amigos son lo máximo y los padres nos convertimos en enemigos de ellos. Y en esta edad es difícil, aunado a los cambios fisiológicos que se dan en la vida del ser humano, viene también ahora mezclado el problema de la depresión. Que si por ejemplo el padre le prohíbe al hijo o a la hija ponerse un tatuaje, el hijo entra en una tristeza profunda y se deprime porque papá no le permitió que su cuerpo fuera una pared en donde le pintaran ahí algún dibujo. Amigos, yo me pregunto, ¿recuerda usted hace años, hace 40, 45 años, que los que usaban tatuajes solamente eran las personas que estaban en prisión?
Y cuando una persona salía de prisión y se le veía un tatuaje en el brazo, en la mano, en cualquier parte que la trajera, uno inmediatamente sabía que esa persona había estado recluida. Porque dentro de estos lugares de readaptación, pues quizás para matar el tiempo, para matar el aburrimiento, se dedicaban a pintarse la piel. Hoy día, hasta los jóvenes más sofisticados, de clases altas, de clases medias, de clases bajas, todo el mundo quiere usar su cuerpo, quiere usar su piel para que le pongan un tatuaje. Pero bueno, ese no es mi tema el día de hoy. También quiero hablar que la menopausia en las mujeres puede ser un factor para que ellas entren en la depresión, y en los hombres la andropausia, el cambio en el carácter, en el temperamento, en el pensamiento, en los estados de ánimo, son cuestiones fisiológicas, pero que tienen que ver con cuestiones mentales, y esto hablando acerca de la depresión. Dentro de la psicopatía o de la enfermedad mental se reconocen dos grandes categorías dentro de la depresión. Por ejemplo, una de ellas es la perturbación del estado de ánimo como el síntoma principal. En la primera, el trastorno aparece solo en episodios. Se dan episodios de depresión, como le decía hace un momento. Todos nosotros podemos deprimirnos un día, un momento, un tiempo, pero lo que Dios no nos permite es vivir cada día deprimidos, en una tristeza profunda, porque eso nos puede llevar a tomar pensamientos o acciones que tienen que ver con la eternidad, y lo cual la persona que practique el suicidio lo va a lamentar para siempre. Hay una segunda depresión que es más grave y que tiene síntomas maníaco-depresivos. Se alternan periodos depresivos con otros de ánimo exaltado y euforia. Mire, hay síntomas en estas circunstancias, como le decía, donde puede haber perturbaciones del sueño, y son perturbaciones ya graves. Puede haber pérdida de apetito o un apetito desmedido, en donde la persona, teniendo un peso normal, llega al sobrepeso por cuestiones de la depresión. Y una de las salidas que busca la persona es comiendo de manera desmedida. Otro síntoma más es la incapacidad para concentrarse o para tomar decisiones. Tal parece que la persona está fuera de este planeta, su pensamiento anda en cualquier otro lugar, menos en donde está su